Hola, en este video vamos a continuar con lo que habíamos visto la vez anterior, que eran los espacios vectoriales, en los que habíamos visto la definición y algunas de las propiedades que se desprendían de los axiomas con que se definía un espacio vectorial, que eran estos de acá. Bueno, teniendo los espacios vectoriales, que ya sabíamos que eran un conjunto con unas operaciones, uno puede definir los subespacios vectoriales, que es esencialmente un subconjunto del espacio vectorial dotado de las mismas operaciones, pero que además todavía sigue siendo un subespacio vectorial. Ya habíamos dicho algunas ideas anteriormente, por ejemplo, mencionamos la idea de que los polinomios eran un espacio vectorial y las funciones que tomaban elementos de algún conjunto X y devolvían un escalar también eran un espacio vectorial. Ahí nos damos cuenta de que, bueno, los polinomios son funciones, y por lo tanto, y son un subconjunto de las funciones en general. Entonces, ese va a ser un subespacio vectorial, pero no es lo único. Entonces, sabemos que tiene que ser un subespacio vectorial. Revisamos un poco la definición de espacio vectorial y nos damos cuenta al tiro de que, por ejemplo, cosas como la asociatividad y la conmutatividad no deberíamos tener ningún problema, porque estas propiedades, como dice acá, son válidas para todo W en el espacio vectorial. Entonces, si lo tenemos que demostrar para todos los que están en W, que es un subconjunto, se cumple automáticamente porque ya valía en este conjunto que es más grande, ya valía para todos los de B. Entonces, en particular, también es válido para los de W, porque es un subconjunto. La mayoría de estas se va a cumplir automáticamente. Esta de acá tenemos una pequeña duda porque tiene que estar el nulo. La operación de suma es la misma. Y sabíamos también, habíamos visto que el nulo en efecto era único. Entonces, el nulo va a tener que seguir estando en este subconjunto que también queremos que sea un espacio vectorial. También vamos a necesitar algunas cosas como la inversa y todo lo demás. Pero nos damos cuenta de que todo esto se puede reducir. Estas de acá, por ejemplo, lo que tenía que ver con la distributividad, también es muy sencillo de ver que automáticamente va a ser verdad. Y entonces, ¿qué es lo que todavía nos falta para verificar? Bueno, que el neutro esté, como había mencionado, y lo otro es que sea cerrado para la suma. ¿Y qué quiere decir cerrado para la suma? Bueno, quiere decir que si sumo dos elementos de W, o dos vectores de W, la suma también esté en W. Y de nuevo, volviendo un poquito al ejemplo de las funciones y los polinomios, si sumo dos polinomios, es claro que me va a dar un nuevo polinomio. Y no me da una función que no sea un polinomio. Entonces, por ese lado funciona bien. Y eso está atrapado en esta parte de acá, que es típicamente algo que se deja pasar de la definición. Y es el hecho de que, si queremos que sea un espacio vectorial, la suma tiene que tomar dos elementos del espacio y devolver un elemento del espacio. Entonces, si queremos que W también sea un subespacio vectorial, va a tener que tomar dos elementos de W y devolver uno de W también. Entonces, aquí está la idea de que sea cerrado para la suma. Y por otro lado también tenemos que ser cerrado para ponderación por escalar. O sea, si tomo un vector de W y lo multiplico por un escalar, también tiene que dar un elemento de W. Y entonces la gracia es que si estamos trabajando en un espacio vectorial que ya conocemos, por ejemplo Rn, queremos determinar si algo es un conjunto más pequeño que está contenido ahí, también sea su espacio vectorial o también sea un espacio vectorial. No necesitamos verificar todos los axiomas de espacio vectorial, no necesitamos verificar toda esta lista de axiomas, sino que simplemente verificamos estas tres propiedades: que el neutro esté, que sea cerrado para la suma y que sea cerrado para la ponderación por escalar. Entonces es menos trabajo. Bueno, algunos ejemplos. La demostración se vio en clases y si es que ustedes necesitan, bueno, se pueden encontrar en internet, pero a grandes rasgos, solo a modo de ejemplo, todas las rectas o planos que pasan por el origen son espacios vectoriales. El conjunto que solo contiene al nulo, no confundirse, este es un conjunto que tiene un elemento y ese elemento es el nulo. Y en este nos damos cuenta bastante fácil, porque primero está el neutro, sí, es el único que está, es cerrado para la suma. ¿Qué pasa si sumo el nulo con el nulo? Me da el nulo de nuevo. Y es cerrado para la ponderación por escalar. En efecto, de hecho esa es una de las propiedades. Ponderación por escalar del nulo me da el nulo. Entonces, con este podemos ver claramente que siempre se cumple. Y ese es el nulo de cualquiera. Puede ser polinomios, matrices, Rn, C a la n o lo que ustedes quieran, mientras sea un espacio vectorial. Otro subespacio es obviamente el espacio completo, porque ese ya sabemos que es un espacio vectorial y obviamente es un conjunto de sí mismo.
Pero aquí aparecen ejemplos un poco más extraños. Así que ahí les recomiendo que, por lo menos, aunque sea con ejemplos nada más, traten de verificar qué pasa si es que, por ejemplo, suman dos matrices antisimétricas. ¿Sigue siendo antisimétrica? Si multiplican una antisimétrica por un escalar, ¿sigue siendo antisimétrica? Y el nulo es la matriz nula es una matriz antisimétrica, ese tipo de cosas. Aunque sea solo con ejemplos, pero la idea es acostumbrarse un poquito a las nociones. Ya, entonces esa es la idea de sus espacios vectoriales en el caso general. En el caso K a la n, que es el caso que más nos va a interesar en este curso, bueno, K a la n ya sabemos que son los vectores que tienen n componentes y cada una de esas componentes, como dice aquí, son elementos del cuerpo, o sea, son escalares. Bueno, ya saben, se puede escribir vector fila o vector columna, ya que después vamos a trabajar con matrices, más va a tener sentido para nosotros la idea de que sean columnas, para poder hacer el producto matriz por vector. Pero a efectos prácticos o de cálculo de la teoría hay muy poca diferencia. Entonces, ¿cuáles de las operaciones en este espacio vectorial? Bueno, la suma es la que ustedes ya conocen, simplemente sumo componente a componente. Aquí debería ser el vector de puras y, hay un error de tipeo. Multiplicación por escalar, multiplico componente a componente. Muy sencillo y es lo típico. Ya, pero ¿qué subespacios podemos encontrar en K a la n? En lo que hemos visto antes, aquí se decía que los rectas o planos, esos eran uno. También tenemos el nulo. Pero veámoslo un poquito más en particular. Vamos a considerar una recta que tenga sus dos componentes iguales. O sea, que sean los x e y, el x es igual a y. ¿Qué es lo que nos dice acá? Que sean vectores de dos componentes, que las dos componentes sean iguales. Y estamos en el plano R2. Ya, primero que todo, necesitamos verificar los axiomas de subespacio vectorial, que son los que están acá. El neutro está cerrado para la suma y cerrado para la ponderación por escalar. Ya, primero, el neutro está. Lo que deberíamos verificar es que se cumpla esto de aquí. O sea, que la primera coordenada, o componente más bien, sea igual a la segunda. Y por supuesto que sí, porque 0 es igual a 0. Entonces, el nulo o neutro aditivo está en esta recta. Ya, después tenemos que verificar que sea cerrado para la suma. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo demostramos o escribimos la redacción para esto? Lo que vamos a hacer es sean o consideramos dos elementos de este B, esta recta. ¿Y cuáles van a ser esos elementos? Son elementos arbitrarios, elementos cualquiera. Así que uno es X, X y el otro es Y, Y. Tienen que ser las dos iguales, eso es lo único que necesito. Entonces estos son cualquiera o arbitrarios. Y entonces los sumo y ¿qué obtengo? Bueno, es bastante obvio, me va a dar X más Y X más Y, esos dos componentes. ¿Y qué ocurre? Bueno, que la primera componente es igual a la segunda componente. Entonces se cumple la definición de B, o sea, la ecuación que define B. Y por lo tanto, la suma me da un nuevo elemento de B. Entonces, como estos eran X y Y, eran arbitrarios, esto vale para cualquier par de elementos de B y por lo tanto es cerrado para la suma. Bueno, la ponderación por escalar, ustedes se darán cuenta que en realidad es exactamente lo mismo. Voy a multiplicar ambas componentes y me queda alfa por X y alfa por X. También tengo que decir aquí, importante leer bien esto, tomamos también un alfa que pertenece a los reales. Tenemos que decir qué es lo que qué es alfa, de dónde lo sacamos. Y es un elemento arbitrario del cuerpo en el que estamos trabajando. Es un escalar cualquiera. ¿Y qué ocurre? Bueno, tenemos este vector al hacer producto por escalar, donde sus dos componentes son iguales, entonces es también un elemento de B, porque la primera componente es igual a la segunda, y por lo tanto es cerrado a la ponderación por escalar. Bueno, esa recta es la recta que tenemos dibujada acá, donde, por ejemplo, tiene el 1, 1. Se puede ver ahí claramente. Después tiene el 2, 2, tiene el menos 1 y así. Bueno, esa es una ecuación cartesiana de la recta. Ustedes saben que también la puedo escribir como ecuación paramétrica. Y eso sería escrito de esta forma, como alfa por la dirección que es 1, 1 y alfa es un número real. Entonces podríamos hacer la misma demostración haciéndolo, trabajando ahora con esta forma. Por supuesto que va a dar lo mismo, no hay ninguna diferencia, pero también podemos hacerlo para un caso más general.
no tiene para qué ser la dirección 1, 1. Tampoco tenemos para qué trabajar en R2. Podemos trabajar en C2, en R a la N, en C a la N o en cualquier parte. En K a la N, como dice acá. Entonces tenemos una dirección B y tenemos un alfa, que es el que nos dice cuánto nos estamos moviendo. El B nos da la dirección, el alfa nos da el cuánto. Bueno, esto ya lo deberían manejar bien de álgebra 1. Y como saben, como no tengo un vector solo acá, significa que pasa por el cero o el origen. Lo que puede ser nuevo aquí es que estas rectas también se les llaman rectas en los complejos. Ya. Entonces, ¿está el nulo en W si está escrito de esta forma? Claro, todo lo que tengo que hacer es elegir alfa que sea igual a cero. Y entonces alfa por B me da el nulo. Esa era una de las propiedades que habíamos visto en la vez anterior. Que era 0 por un vector siempre me da el nulo. Entonces el nulo está en W. Se está escrito de esta forma porque ese alfa es uno de los en particular de los de K. Bien ahí. Después, tenemos que tomar dos elementos de W y sumarlos. ¿Y cómo van a ser dos elementos de W? Bueno, uno va a ser un alfa 1 por B y un alfa 2 por B, porque están en la misma recta, así que son en la misma dirección. La única diferencia es el escalar que multiplica a B. Bueno, ¿qué pasa si los sumo? Simplemente voy a agrupar y me quedan, o sea, aplico distributividad y me queda alfa 1 más alfa 2. Y eso multiplicado por B. Y eso al final es un escalar por B. Entonces es cerrado para la suma. Después tengo que tomar un escalar y multiplicarlo por un vector de W. Un vector de W va a ser alfa 1 por B y un escalar va a ser alfa 2. Aquí, importante, no puedo hacer simplemente alfa 1 por B. Este es un vector cualquiera de la recta y está multiplicado por un escalar. Y entonces ahí me aparece esto de acá. Y como saben, de nuevo, esta es asociatividad, la asociatividad que hemos visto aquí en la definición. ¿Y qué nos aparece? Un escalar, que es alfa 1, alfa 2, o alfa 2, alfa 1, multiplicado por B. Entonces tiene la forma de acá que es escalar por B. Y por lo tanto también es cerrado para el producto. Y así uno demuestra que cualquier recta en K a la N, ni siquiera los reales, sino que igual puede ser complejos, o incluso Q a la N, es un subespacio vectorial. Y por lo tanto es también un espacio vectorial. Entonces va a cumplir todas las propiedades que ya definimos para espacio vectorial, las va a cumplir también. Todos estos son válidos en las rectas. Ya. Teniendo esta noción de subespacios vectoriales y un poco la idea de cómo se trabajan, vemos un poco lo que es la materia siguiente, que ahora vamos a trabajar con combinaciones lineales. Ya, aquí se nos va a complicar un poco el asunto. Ahora, nosotros, las operaciones que tenemos son multiplicación por escalar y suma. Eso es todo lo que nosotros trabajamos aquí. Entonces, vamos a definir una combinación lineal para un conjunto de vectores. Ya saben, vectores son elementos de un espacio vectorial y la combinación lineal va a ser algo de esta forma. Una suma de los vectores del conjunto, que son estos de acá. Cada uno lo multiplico por algún escalar y después sumo todo eso. O sea, es algo de esta forma. Aquí tenemos un ejemplo. Si estamos en R2, podemos hacer una combinación lineal de estos dos, simplemente multiplicándolo por escalar 1 y el otro por escalar menos 4, y obtengo esto de acá. Ya, ¿y cuál es la gracia de estas combinaciones lineales? Bueno, tienen varios aspectos. De partida, uno puede definir un subespacio vectorial a partir de combinaciones lineales. Y eso es lo que se llama el subespacio generado. Que si tenemos un conjunto de vectores, esto es muy importante, el espacio generado se define para un conjunto de vectores. Esto es algo que típicamente dicen mal o expresan mal al escribir un desarrollo. Entonces vamos a llamar, si tengo ese conjunto de vectores, vamos a llamar su espacio generado al conjunto de todas las combinaciones lineales. O sea, todas las posibles combinaciones de esta forma, todas estas posibles sumas que tenemos acá. De nuevo, los B son fijos, porque son, para ese conjunto definimos el espacio generado. Por eso sale aquí, estos son fijos. Entonces, las distintas combinaciones lineales se obtienen multiplicando por distintos escalares cuando vamos a sumar. Entonces, los escalares son los que nos van a dar las combinaciones lineales distintas para esos vectores. Y a partir de eso, vamos a definir un espacio vectorial. Y en efecto es un espacio vectorial. ¿Por qué? Bueno, primero, el 0 estará en esto. Todo lo que tenemos que verificar es que se puede escribir el 0 como combinación lineal de los BI.
o sea, como multiplicación de cada uno de los vectores por algún escalar y después los sumo. Y eso es bastante fácil porque todo lo que tengo que hacer es cada uno de los vectores, aquí debería ser BI, lo multiplico por 0, el 0 del cuerpo, y entonces me va a dar nulo y voy a sumar m nulos y me da el nulo, porque el nulo no importa cuántas veces lo sume, sigue dando nulo. Entonces el nulo está. Después, necesitamos que sea cerrado para la suma. ¿Cómo hacemos eso? Voy a tener que tomar dos elementos cualquiera de esto de acá. O sea, dos elementos que tengan esta forma. Para los mismos b, importante, para los mismos b. ¿Y cómo hago eso? Bueno, voy a tener que elegir escalares distintos. Alfa para uno, beta para el otro. Alfa i, beta i. Entonces ahí tenemos dos m escalares. ¿Y qué pasa si los sumo? Bueno, gracias a la notación de sumatoria esto queda bastante sencillo. Simplemente agrupamos cada uno y nos va a quedar alfa i más beta i. Y eso es un escalar multiplicado por bi y después sumado. Eso es una combinación lineal de los bi, así que es un elemento del espacio generado. Y eso significa que es cerrado para la suma. Para ver que es cerrado el producto, bueno, hacemos exactamente lo mismo que antes. Bueno, casi exactamente lo mismo. Multiplicamos por un escalar afuera de un elemento arbitrario del espacio generado. Este es el elemento arbitrario. Este es el escalar, el gamma. El gamma pasa dentro de la sumatoria. Y entonces tenemos un escalar multiplicado por vector y después sumado. Eso es una combinación lineal y por lo tanto esto es cerrado para el producto, perdón. Entonces tiene el nulo, es cerrado para el producto, cerrado para la suma, es un subespacio vectorial. Bueno, esto acá lo voy a decir un poco más rápido porque no es tan relevante al curso, pero uno en general puede definir para cualquier conjunto el espacio generado. Por ejemplo, estos son conjuntos finitos y en realidad lo que nos interesa. Tenemos aquí m vectores. Pero podríamos pensar en la circunferencia unitaria, que tiene infinitos vectores. Y también se puede definir el subespacio generado. Y la definición en palabras es la misma. Son todas las combinaciones lineales posibles. Pero combinaciones lineales son todas finitas. Así que vamos a sumar hasta m. ¿Y cuál es m? Algún número natural. Podemos sumar de a 2, de a 3, de a 5, de a 10.000 o de la cantidad que sea. Pero es de todas las sumas. O sea, de todas las combinaciones lineales posibles. Entonces, sumo de a distintas cantidades y sumo multiplicando por distintos escalares. Y así, y cada uno multiplicados por los distintos elementos del conjunto S. Bueno, y esto de acá es una convención que es importante recordarla, que es que el espacio generado por el conjunto vacío es el conjunto que solo tiene al nulo, que es un espacio vectorial, ya lo sabemos. Entonces, como digo, esto no va a ser muy relevante al curso, pero nunca está de más saberlo, que se puede definir para conjuntos que no sean finitos. Ya. Y aquí sí, esta propiedad ya empieza a ser más interesante. Nos dice que tenemos cualquier conjunto S que es subconjunto del espacio vectorial. Puede ser finito o puede ser infinito. Entonces el espacio generado por S es el subespacio vectorial más pequeño que contiene S. O sea, no puede haber un subespacio vectorial que contenga este conjunto S, pero que sea más chico. Eso es lo que quiere decir con más pequeño. Ya. Y por último, algo de notación nos dice que si tenemos que un espacio U, ya sabemos que es espacio, es generado por este conjunto de vectores U1 hasta UM, entonces este conjunto se llama un sistema de generadores de este espacio, o el conjunto que genera U. Uno de tantos, pueden haber más de uno. Una vez que tenemos algunas de las propiedades, por supuesto el nulo pertenece porque es un subespacio. Este está contenido en sí mismo, eso sale de la idea de que es el más pequeño que contiene. Es un subespacio, de nuevo ya lo demostramos. Y también tenemos esta idea de que si un conjunto es más pequeño que el otro, entonces el generado por el pequeño es más chico que el generado por el grande. Tiene sentido, pero tampoco es necesariamente tan obvio. Y esta de acá nos dice que si U es subespacio vectorial, entonces el generado por el mismo U es sí mismo, que de nuevo tiene sentido con lo que dijimos que era el más pequeño. Porque si es el más pequeño que lo contiene, pero ya es subespacio, obviamente no puede haber uno más pequeño aún. Y esta de acá de nuevo es básicamente la misma que la anterior. Solo que lo estamos diciendo que, porque el generado por S es un subespacio vectorial, entonces si genera de nuevo, ya es el más pequeño.
Ya, entonces, estas son las propiedades, son bastantes y requieren harto análisis, así que de verdad vale la pena revisar un poco la idea. De ahí con los ejemplos que veremos en clases y en prácticas, vamos a repasar un poco más este asunto y con eso la idea es completarlo. Se puede encontrar bastante material online para complementar las ideas, pero yo insisto que vale la pena que practiquen un poco, que intenten hacerlo a mano, aunque no les resulte, porque con eso es que van a acostumbrarse un poco. Y aquí los ejemplos también los hice mayormente para rectas y planos porque es lo que más nos interesa el curso, pero vale la pena que vean qué pasa con un polinomio, con, por ejemplo, algunos de los que estaban acá, o con las matrices. Bueno, lo dejo hasta acá. Muchas gracias por su atención.